Si queremos definir de dónde salen las ecuaciones para poder diseñar vigas o elementos a flexión por el método elástico, es necesario recordar que estamos trabajando en la zona elástica de los materiales, es decir, cerca a los ejes coordenados en cada una de las gráficas. De igual manera, debemos tener en cuenta un par de hipótesis. La primera hipótesis nos dice que la sección de una viga sometida a flexión es plana antes y después de cargada, y entonces las deformaciones de las fibras serán proporcionales a su distancia al eje neutro. Esto significa que una viga antes de ser cargada, una sección de la viga antes de ser cargada, tendrá esta forma y una vez cargada se mantendrá con una deformación. Sin embargo, la cara de la sección transversal se mantendrá plana. Esto significa que tenemos una compresión en parte de la sección y una tracción en otra parte. La segunda hipótesis nos dice que las deformaciones de las fibras son proporcionales a los esfuerzos que las deforman, con una constante de proporcionalidad que es igual al módulo de elasticidad. Eso nos lleva a pensar que si nosotros conocemos el esfuerzo admisible o el esfuerzo de trabajo de un material, podemos, a partir de un momento actuante, un momento que va a trabajar sobre el elemento, pues diseñar una sección homogénea, en este caso elástica, a partir de unas dimensiones B y H, siendo B la base del elemento y H su altura. Sin embargo, debemos tener en cuenta que al cargar una viga, si esta es de solo concreto, pues se va a agrietar porque el concreto no soporta esfuerzos de tensión. Para esto, entonces, es necesario colocar algunas barras de acero. Es decir, que para esfuerzos pequeños, la curva de esfuerzo de formación se acerca pues a una línea, a una recta, y se acepta pues que hay una variación lineal de los esfuerzos. Por esta razón, tenemos el método elástico. Si nosotros vamos a colocar una cantidad de acero en la parte inferior de la viga para soportar los esfuerzos de tensión, podemos variar esas proporciones y tener diferentes tipos de diseño. En primer lugar, tenemos un diseño subreforzado donde la proporción de refuerzo es escasa en la sección y si se lleva a la falla, pues esta falla iniciará en el acero. El segundo tipo de diseño que podríamos tener es un diseño sobre reforzado, es decir, vamos aumentando la cantidad de acero de refuerzo y estaría en exceso en la sección. Si nosotros lleváramos la sección a falla, el primer material que fallaría sería el concreto y el concreto falla súbitamente. Entonces nosotros estamos buscando un diseño balanceado donde la proporción de refuerzo es justa para que los esfuerzos obtenidos para ambos materiales, tanto concreto como acero, sean los esfuerzos de trabajo. En ingeniería nosotros estamos siempre buscando el diseño óptimo, es decir, este diseño balanceado donde la proporción final de los materiales pues también obedece a un estudio de costos. Con base en esta información nosotros pensamos cuáles serían las expresiones para el diseño de vigas rectangulares con armadura de tensión y entonces trabajamos con esta imagen de referencia. Vamos a definir algunos componentes, algunos elementos que tenemos en la imagen. El primer componente es la altura efectiva, que sería la distancia de la fibra máxima de compresión o la fibra más comprimida al centro de gravedad de las áreas de refuerzo en tracción, es decir, esta distancia. Ya conocemos las dimensiones de B y H, base por altura de la viga, pero de esta altura definimos la altura efectiva o altura útil como esa distancia de la fibra más comprimida al centro de gravedad de las áreas de refuerzo en tracción. Definimos adicionalmente una constante K que es menor que la unidad y que al ser multiplicada por la altura efectiva o altura útil nos da la profundidad del eje neutro que denominamos aquí K por D. De igual manera definimos una constante J que también es menor que la unidad que al ser multiplicada por la altura efectiva nos da el brazo del par interior resistente, es decir, esta distancia que hay entre la resultante de compresiones y la resultante de tracción en el acero. Tenemos adicionalmente el valor de esfuerzo máximo admisible o de trabajo del concreto a compresión, F sub C, y F sub S como el esfuerzo máximo admisible o de trabajo del acero en tensión. A partir de allí vamos a definir todas las ecuaciones de diseño.
Lo primero es definir que el momento resistente debe ser igual al momento actuante, y el momento resistente pues está dado por la compresión o por la tensión. En este esquema vemos el triángulo de esfuerzos de compresión y el de tracción, si estamos hablando de un material homogéneo. En este caso, la compresión estaría multiplicada por el brazo del par interior resistente, 2/3 de H, y la tensión, de igual manera, tensión por 2/3 de H. Esto sería el momento resistente del elemento. La compresión nos daría igual a la tensión, y esto en el triángulo, pues base por altura sobre 2, donde nosotros la base que tenemos sería el F, ya sea de tensión o de compresión, F sub C o F sub S, multiplicado por B, el ancho de la viga, por H medios, que es la altura de ese triángulo, y esto pues dividido en 2. Esto nos da 1/4 de F por B por H, donde F puede ser F sub C o F sub S. Al reemplazar esta segunda ecuación en la primera ecuación, pues nos da que el momento resistente es igual a 1/6 de F por B y por H al cuadrado, donde F puede ser la resistencia F sub C del concreto o la resistencia F sub S del acero. Esta es una ecuación muy similar a la expresión que obtenemos del momento actuante, es decir, la resistencia estaría dada por el momento multiplicado por el brazo, aquí denominado por la letra C, y dividido por la inercia. Al despejar el momento, es decir, la letra M, pues tenemos que M es igual a F por la inercia dividido el brazo C, que aquí está despejado. A partir del diagrama de deformaciones, nosotros tenemos que la deformación en el acero, en este triángulo, E sub S, es a la altura de ese triángulo D menos K por D, como la deformación del concreto es a su altura, que es K por D, la profundidad del eje neutro. Aquí definimos el valor de deformación del acero como la relación que hay entre el esfuerzo que soporta el acero, el esfuerzo de trabajo del acero, F sub S, sobre su módulo de elasticidad. De igual manera, con el concreto, la deformación del concreto es igual al esfuerzo de trabajo del concreto, F sub C, dividido el módulo de elasticidad del concreto, y definimos el valor de N como una relación de módulos de elasticidad. Con estas primeras expresiones estamos relacionando los esfuerzos en los materiales con la profundidad del eje neutro. Si nosotros entonces llamamos un valor R como la relación de esfuerzos de trabajo del acero y el concreto, obtenemos una segunda expresión que es K igual a N sobre N más R, que corresponde a la profundidad del eje neutro para el caso en el que se conocen los esfuerzos para los que están trabajando los materiales. Adicionalmente, a partir de este mismo esquema, si nosotros miramos el corte longitudinal de la viga, podemos ver que tenemos el brazo J por D, brazo del par interior resistente, es igual a la altura efectiva menos el punto de aplicación o la distancia del punto de aplicación de la resultante de compresión, 1/3 de K por D. Entonces J por D igual a D menos 1/3 de K por D, pues al simplificar la letra D vemos cómo podemos determinar el valor de la constante J. De igual manera, a partir de la igualdad de compresión y tensión, podemos definir el valor de cuantía de refuerzo como el valor de A sub S sobre B por D. Y adicionalmente, pues a partir del valor de A sub S, teniendo el valor de la constante K y del valor R definido como la relación de módulos, como la relación de esfuerzos de trabajo, podemos encontrar una expresión que relaciona la cantidad de refuerzo con la profundidad del eje neutro y los esfuerzos a los cuales estarían trabajando los materiales. Finalmente, a partir de la ecuación 1 que me relaciona las deformaciones de concreto y acero con profundidad del eje neutro y la ecuación 4 que me relaciona la cuantía de refuerzo con la profundidad del eje neutro, pues vamos a encontrar el valor de cuantía ρ igual a K sobre 2R, donde R es Fs sobre Fc. Aquí en este caso lo vemos invertido.
Al reemplazar el valor de R por N por 1 menos K sobre K, vamos a encontrar esta expresión donde al igualar a 0 y llevar todos los términos a un lado de la igualdad, encontraremos una expresión de la profundidad del eje neutro como función de la cantidad de refuerzo en la sección que tenemos. Y si nosotros miramos a partir del momento exterior actuante, que debe ser igual al momento interior resistente, pues podemos decir que la cantidad de acero de refuerzo A sub S es igual al momento aplicado sobre el valor del par interior resistente, J por D, multiplicado pues por la resistencia o el esfuerzo de trabajo del acero F sub S. De esta manera entonces podemos llegar a un resumen. Las tres primeras ecuaciones nos relacionan la igualdad de momento actuante con momento resistente. Las siguientes ecuaciones son definiciones a partir de las relaciones de los esfuerzos de trabajo de los materiales, R igual a F sub S sobre F sub C, el valor de la constante K como una función de las resistencias de los materiales, K es igual a N sobre N más R. Tenemos también la ecuación que nos define el valor de la constante J en función de la constante K, J igual a 1 menos K tercios. Tenemos el valor de cuantía de acero de refuerzo como una relación del área de acero de refuerzo sobre las dimensiones de la viga, B por D, o la cuantía en función de la constante K y de la constante R, es decir, de la profundidad del eje neutro y del par interior resistente. También tenemos la ecuación que nos define el valor de la constante K como una función de la cuantía y tenemos el valor del área de acero de refuerzo como una función del momento aplicado y de la resistencia del material que nosotros vamos a utilizar. Finalmente tenemos unas ecuaciones del método que pueden ser tabuladas. En algunos libros encontramos la expresión M igual a K por B por D al cuadrado. En este caso K como K mayúscula está definida como la primera parte de la ecuación que nos define la resistencia del elemento por compresión. Un medio de F sub C por K y por J. Con estas ecuaciones estaríamos nosotros diseñando o revisando diseños de vigas y de elementos a flexión por el método elástico.